Vamos a conversar a esta hora de la mañana y vamos a continuar con nuestro programa y vamos a hablar con Carla Gamberini, nuestra asesora en temas educativos, porque la educación en nuestro país no está pasando por su mejor momento. De hecho, la SUNEDU ya no es SUNEDU. Prácticamente hemos vuelto a la nefasta Asamblea Nacional de Rectores, fina cortesía de la contrarreforma impulsada desde el Congreso de la República, que simplemente se tiró abajo la calidad educativa, empeñando y sacrificando el futuro de cientos de miles de estudiantes peruanos que lo que buscan es precisamente un espacio en donde desarrollarse profesionalmente, en donde tener una carrera, en donde poder construir un futuro, pero a cambio el Congreso les ha dado la espalda tirándose abajo la calidad educativa. Y lo decimos especialmente porque desde el Congreso de la República se han aprobado medidas que han debilitado la SUNEDU y recientemente la directiva de la SUNEDU ha hecho lo propio. Ha cerrado una serie de oficinas importantes para velar por la calidad educativa y eso ha hecho que evidentemente se caiga la calidad universitaria. Y de ese tema vamos a hablar específicamente con Carla Gamberini en los próximos minutos, con quien ya estamos enlazados. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, como siempre. ¿Qué tal? Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Un gusto Bien, estar aquí. indignado, molesto y fastidiado, como todos nosotros cada vez que tenemos que hablar del tema de la educación, porque en verdad da muchísima pena ver cómo un trabajo que se había desarrollado en la SUNEDU, que avanzaba poco a poco, que apostaba por el licenciamiento, por la educación de calidad, prácticamente ha vuelto a ese esquema nefasto de la anterior Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Un club de patas que regulan a sus patas y finalmente en desmedro de la calidad educativa de todos nuestros jóvenes, Carla. Así qué preocupación realmente que cada vez que tenemos que dar el bloque educativo tenemos que hablar de algo que estaba bien y ahora no lo está, o que de alguna manera implica un retroceso para la calidad de la educación del Perú. Y en este caso vamos a hablar de esta última medida que se dio en la SUNEDU hace unos días y que en realidad no la he escuchado mucho en la prensa, como sí pensé que la iba a escuchar, y que tal vez muchas personas no captan la magnitud de lo que es, porque se presenta como un cambio administrativo, pero es un cambio administrativo que tiene implicancias y consecuencias directas a la calidad de la educación que se le ofrece a los jóvenes. Entonces, vamos a hablar de esto. Se cae la calidad universitaria. Ahora sí, lo he visto anunciado incluso como el fin de la SUNEDU, y en realidad creo que no es alarmista decir de que esto es ya una de las medidas que se trae abajo completamente la supervisión de la calidad universitaria. Entonces vamos a hablar de qué pasó con la SUNEDU, ¿sí? Sí, adelante. ¿Qué es lo que ha pasado con la SUNEDU, Carla? Ok, entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La noticia que hace unos días se ha publicado es que la SUNEDU elimina 3 direcciones que son fundamentales de su reglamento de funciones. Es decir, existían 3 áreas. Una se llamaba la Dirección de Supervisión, la otra la Dirección de Fiscalización y la última la Dirección de Licenciamiento. Eran 3 direcciones que existían y cumplían las funciones de precisamente supervisar los estándares básicos de las universidades, fiscalizar el cumplimiento de los elementos que se les observen. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo observaba como supervisión que en las universidades faltaba pues títulos docentes, pues fiscalización tenía que hacer que se cumpla esto para que efectivamente la universidad obtenga o renueve su licenciamiento, y por ende el licenciamiento que efectivamente calificaba a las universidades como cuáles son las que cumplen los estándares mínimos de calidad y cuáles no. Pues esta nueva SUNEDU, avalada con la ley de contrarreforma universitaria, decidió eliminarlas. ¿Y qué ha hecho? Si vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué ha hecho? Entonces, se ha unificado estas 3 direcciones en un elemento que ellos llaman la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta dirección? Básicamente lo que ellos han dicho es que esta dirección va a
confiar en la buena fe de las universidades. Entonces, la supervisión ya no va a tener un eje o una acción previa a la creación de carreras y universidades que sea efectiva y que la limite, sino que, bueno, van a dejar que las universidades funcionen y por ahí pues supervisarán, fiscalizarán y, digamos, si funciona o no tendrán que dar el licenciamiento, pero están quitándole toda la fuerza y la razón de ser a SUNEDU. Incluso la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, ha observado esto y ha dicho que no hay justificación técnica para esto, pero ellos no pueden hacer nada más que recomendar. Entonces, esta es la situación que tenemos hoy. Y varias personas dirán, bueno, pero da igual que se llame Dirección de Evaluación del Servicio o da igual que se llame Fiscalización, es un tema administrativo. Pues no es tanto así. Y vamos a ver qué hacía esta dirección para que se entienda el impacto y vamos a ver qué está pasando ahora con estas nuevas reformas que se están haciendo, que llamamos las contrarreformas, para entender cuál es el impacto. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, ¿qué hacían estas direcciones de supervisión, fiscalización y licenciamiento? Entonces, durante los años 2016 a 2022, y estas son cifras publicadas por SUNEDU hasta el 2022, estas direcciones trabajaron de manera exhaustiva, con miles de expedientes en mano, para licenciar o no licenciar universidades y exigirles los estándares mínimos y fiscalizar eso. Entonces, en todo este proceso se llegaron a descartar 51 universidades porque se les denegó la licencia porque no cumplían con estos estándares mínimos. ¿Cuáles son esos estándares mínimos? Primero, infraestructura, que tuvieran condiciones mínimas habitables para los estudiantes, pero cosas tan básicas como que los desagües no se salieran en el patio de la universidad, cosa que pasaba en una universidad. Luego, tenían condiciones mínimas de los docentes, entonces que los docentes tuvieran título universitario, que tuvieran maestría, les dieron años para regularizar esto, y esto porque es importante porque te garantiza que la enseñanza sea de calidad. Luego también tenían condiciones de equipamiento, condiciones de currícula, etc. Entonces, fueron 51 de las universidades que existían descartadas y 95 fueron licenciadas pasando por procesos de supervisión, fiscalización y mejora. Creo que el ejemplo más claro es el de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que se hizo incluso un licenciamiento con mayores estándares de calidad, como se le llamó el licenciamiento 2.0. Entonces, dentro de ello, se supervisó, fiscalizó y cerró 3.695 programas, o sea, carreras. Teníamos más de 3.000 carreras que no funcionaban, no daban al estándar de calidad. Unas estaban dadas en un garaje, otras estaban dadas con profesores no capacitados, etcétera. Entonces, todo este trabajo se hizo durante esos años y era lo que estas direcciones hacían. Hoy, si se elimina, vamos a perder la garantía de esta calidad. Y esta calidad era mínima, ni siquiera era como exigir estándares internacionales, no, era exigir infraestructura mínima, calidad docente mínima y calidad del servicio mínima. Ahora, entonces, ¿qué dice hoy la SUNEDU? Y si vamos a la siguiente. Entonces, ¿por qué decimos que se cae esta garantía de calidad? Porque efectivamente, si se caen estas tres direcciones y se unifican en una entidad que no nos garantiza que va a cumplir las mismas funciones y que está bajo la norma de la contrarreforma, vamos a la siguiente. ¿Qué ha pasado en esta experiencia de reducir la SUNEDU y dar buena fe a las universidades? Ya tenemos solo en el 2024 2.646 programas creados. Que era la mitad del año y ya hay 2.646 programas creados. Correcto, 2.646. Porque crear un programa, digamos, implica llenar un formato con todas las especificidades, pero antes implicaba que la SUNEDU supervise la calidad de ese programa, garantice ciertos criterios para ponerlos en acción. Hoy no, porque estamos confiando en la buena fe de las universidades. Y pongo entre comillas esto. Sí, claro. Y habrá muchas universidades que por supuesto que ofrezcan programas de calidad y que estén
preocupadas por mantener su licenciamiento e incluso competir internacionalmente con mejores estándares. Las hay. Pero también habrán otras que eran las que tenían los 3.600 programas sin calidad, que van a aprovechar para meter esos programas que fueron cerrados, para crear nuevos que suenen en el mercado competitivos, pero que no le ofrezcan a los estudiantes ni a las familias la garantía de una empleabilidad porque probablemente no tengan profesores suficientemente capacitados, no tengan un local donde darlo. Muchos de estos programas son de pregrado y posgrado y son virtuales. Entonces hay varios detalles que si no hay un órgano supervisor, no tenemos garantía de calidad. Y lo que hoy SUNEDU está haciendo al reducir su capacidad es retirar ese derecho a la garantía de calidad que los estudiantes merecen. Entonces, primera consecuencia, no es solo un tema administrativo, es un tema de garantizar que los programas funcionen y efectivamente se conecten a la empleabilidad que los estudiantes necesitan. Y lo otro que podemos ver, si vamos a la siguiente diapositiva, solo por dar los ejemplos de por qué es tan riesgoso tenerle buena fe, entre comillas, a las universidades. Y esto se anunció hace bastante tiempo y no se ha corregido, es que esta nueva SUNEDU también lo que hizo fue extenderle la fecha de cese a las universidades no licenciadas. Y esto quiere decir que tenían tiempo para seguir gestionando su cierre. Pero lo que las universidades están haciendo con este año de extensión es que están dando clases virtuales, clases presenciales, haciendo publicidad y convocando nuevos estudiantes. Entonces, están funcionando y particularmente salió este artículo hace ya varios meses sobre estas tres y de repente ahora hay más. Salió esto porque ese supuesta extensión es para que cierren y puedan derivar a los estudiantes a las universidades licenciadas por un proceso. Pero eso no están haciendo. Están convocando nuevas clases, están dictando nuevas clases, están operando fuera de la norma. Y SUNEDU no está supervisando ni fiscalizando. Terrible, ¿no? Y hay que recordar que es Telesub. Telesub es esa universidad con una fachada que era eso, simplemente una fachada, no tenía absolutamente nada detrás. ¿Qué es la Universidad Inca Garcilaso de la Vega? Una universidad que tenía un rector que ganaba millones y que ofrecía una calidad paupérrima a sus estudiantes. ¿Y qué es a las peruanas? Otra universidad que no tenía licenciamiento, ¿no? Donde hay unas tesis que se pierden misteriosamente por ahí, que nunca nadie encuentra y nunca nadie ve, ¿no? Esas son las universidades que se están aprovechando precisamente de esto que, como bien nos ha dicho Carla, ¿no? Puede parecer un tema administrativo, pero no. Nos están engañando, nos están destrozando la educación y nosotros seguimos aquí sentaditos como si nada. Si no fueran como por voces como la de Carla y muchos otros que se están comprando el pleito desde hace mucho tiempo, la verdad es que mucha gente seguiría engañada pensando que este es un cambio administrativo cuando no lo es. Carla, por favor, continúa. Así es, y ya solo para terminar, la reflexión más importante, y vamos a la última diapositiva, por favor, es quiénes son los más perjudicados. Y esto es importante ponerlo en una alerta grandota, porque muchos dirán, creen que esto es juego de poderes entre la SUNEDU y tal vez voces especialistas que en otros medios llaman caviar o una cosa así porque creen que defienden ciertas gestiones anteriores. No, no es un tema político. Y por eso me gusta a mí llevarlo un poco y explicarlo desde el plano técnico. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay estos cambios de norma, estos cambios administrativos que no se justifican técnicamente y que no garantizan estándares mínimos de infraestructura, de docentes, de equipamiento, etcétera, etcétera, si es que no se garantiza todo eso, básicamente lo que se pierde es la oportunidad de una educación de calidad para los estudiantes. Y quienes son los más perjudicados entonces no son los gestores, no son solo los trabajadores de SUNEDU, que igual se especula que también están teniendo problemas ahí, sino no son los docentes, son los estudiantes, porque son los estudiantes quienes en el caso de la universidad pública y universidad privada invierten sus recursos para estudiar, capacitarse y poder ser competitivos en un mercado laboral. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar, y ese es el gran riesgo, que volvamos al esquema anterior al 2016, en el cual teníamos más de 100 universidades en el Perú
y solamente menos del 30% de ellas podían garantizar que efectivamente estuvieran educando a los estudiantes con el mínimo necesario. Luego vino SUNEDU y sí, tal vez tuvo mecanismos que no fueron perfectos, pero logró un proceso de licenciamiento en el cual 95 fueron exigidas y cumplieron con estándares. Si hoy nos tiramos para atrás con eso, no es un tema político, no es un tema administrativo. El mayor perjuicio es a quienes necesitan acceder a educación de calidad. En el programa anterior veíamos que además la empleabilidad en los jóvenes es una de las alertas más fuertes en términos de informalidad y subempleo. Si no les damos las herramientas para educarse adecuadamente y les garantizamos calidad, esas cifras no van a cambiar. Entonces es muy importante ver este tema desde a quién perjudica más a los estudiantes. Y sería muy importante escuchar las voces de los estudiantes, cosa que ya no se escucha como si se hacía en años anteriores, en las calles, hablando, digamos, defendiendo sus derechos. Pero entonces creo que es súper importante levantar la alerta de este tema. Por supuesto que sí, Carla, y muchas gracias por explicarlo tan claramente y como yo lo he puesto en redes sociales, con manzanitas, para que la gente lo entienda. Nos están robando la educación. Señor, señora, usted que manda y hace un enorme sacrificio por mandar a sus hijos a la universidad, tenga en cuenta esto. Con estos cambios administrativos, aparentemente, lo que están haciendo es meterle la mano al bolsillo, autorizando a estas universidades lumpen a estafarlos, porque eso es lo que están haciendo lamentablemente con la educación de muchos jóvenes que apuestan por estas universidades creyendo que van a tener un futuro y algo de esperanza. Lamentablemente no, lamentablemente esta gente lo que está haciendo es robarle el futuro a los jóvenes, ¿no? Una razón más para indignarnos y para no quedarnos callados, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Si usted, joven, ¿no?, que está haciendo un sacrificio enorme para estudiar en una universidad, para sacarse la mugre y poder pagarse un semestre en una universidad, tenga en cuenta que esa universidad, con estos cambios administrativos, entre comillas, lo que están generando precisamente es estafarlos, quitarles su plata, no darles lo que ustedes merecen por ese esfuerzo tan grande que ustedes están haciendo por ingresar a esta universidad. Necesitamos y merecemos en el Perú una universidad de calidad para nuestros jóvenes, porque ese es el futuro de los que vienen atrás, de los que están detrás de nosotros y los que nos van a reemplazar en nuestras eventuales tareas, porque nosotros vamos a seguir envejeciendo, vamos a retirarnos, vamos a dejar de hacer lo que hacemos, pero los jóvenes, los que están atrás, son los que se tienen que preparar. Y con universidades que no lo van a hacer, que los van a estafar, lamentablemente tenemos hipotecado el futuro del país. Carla, muchas gracias nuevamente y perdóname probablemente el discurso, pero la verdad es que indigna y molesta muchísimo que estemos tan callados y tan tranquilos frente a esta situación. Así es, así es. Así que si podemos darle un espacio a seguir hablando de esto y levantar las voces, lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto que sí. Gracias, un gusto estar aquí. Por supuesto que sí. Carla Gamberini, asesora en temas educativos de Nativa, ha estado con nosotros.